los buenos momentos y para los malos, en tiempo de tristeza y en tiempo de alegría. La Biblia es la respuesta justa a tus necesidades. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. La Biblia es la guía que necesitas. Léela. Un mensaje de tu radio. Radio Vida Gospel, Tanti, Valle de Punilla, Córdoba. Hola, 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 mis amados hermanos, qué bendición es estar compartiendo con todos ustedes, claro, la palabra, la poderosa palabra del Señor, la que va a hacer un impacto. Estoy seguro, estoy convencido, porque la palabra no vuelve vacía. Isaías capítulo 55 dice que así como la nieve, como la lluvia desciende del cielo, riegan la tierra, la fertilizan, la hacen producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así es mi palabra, dice el Señor, que no vuelve a mí vacía, sino que hace el impacto, el efecto con el cual ha sido enviada. Cuanto más, escuche, cuanto más cuando hay un corazón que está receptivo, un corazón que está apto, que está deseoso de escuchar la palabra del Señor y no solamente, claro, falta algo más, no solamente ser un oidor olvidadizo, dice la Escritura, sino hacedor de la palabra. Santiago capítulo 1, versículo 22. No solamente oidores, Romanos también lo dice, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Te saludo desde aquí, desde esta preciosa localidad. El barrio es Los Chañares, una vista espectacular. Tengo aquí a mi frente la localidad Tanti, la provincia Córdoba, la nación, República Argentina. Saludo al hermano Macías. Ayer estaba viendo un mensaje en la plataforma de YouTube. Voy a aprovechar para saludarlo, mi hermano Macías de Estados Unidos. No recuerdo de qué, New Jersey. Mandaba un mensaje, así que te saludo, querido hermano. Y ya estuve también, él tiene una transmisión, así que estuve escuchando muy atentamente acerca de la transmisión del hermano Macías desde Estados Unidos. Te invito a nuestra plataforma de YouTube, a la página de YouTube, Raúl Cajas, para que hagas un comentario, puedas darle me gusta, suscribirte a nuestro canal. ¿Para qué, pastor? Para que puedas recibir una notificación. Es totalmente gratuito. Una notificación cada vez que subimos una transmisión, un video a la plataforma justamente de YouTube. Estoy agradecido al Señor porque es bueno, nos da salud, nos da los recursos, nos da las fuerzas para cada día. Esta mañana me preguntaba y decía, por ahí nos cansamos, sí, tenemos reunión con nuestros hermanos habituales aquí y por ahí decía, pero claro, no sé qué haría. No sé qué podría hacer. Pasé mucho tiempo de mi vida dedicado a otras cosas, al deporte, a mirar películas, series de televisión, de recorrer. Ay, perdí mucho tiempo, claro, pero este es el tiempo, la mejor porción de vida, el conocimiento del Señor, su palabra, el efecto que hace y los ojos espirituales como que se abren. El hombre natural, claro, no puede entender las cosas espirituales. Así dice la Biblia, porque las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Necesita el hombre parar, hacer... Jeremías 17 creo que es. Dice, paraos en los caminos, preguntad cuáles las sendas antiguas y encontraréis descanso para vuestra alma. Inmediatamente lo relaciona a Mateo, el libro de Mateo, en el capítulo 11,
versículo 28, hallaréis descanso. Ahí el Mesías hace un llamado y dice, venid a mí los cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde. Llevad mi yugo, porque mi yugo es liviano y ligera mi carga, y encontrarás, ¿qué cosa? Descanso para vuestra alma. Entonces nos conviene, estoy seguro, estoy convencido, lo he experimentado y he escuchado acerca del testimonio de otras personas que también coinciden en esto. La mejor parte, lo mejor que nos puede suceder es oír palabra del Señor. Eso va a traer dirección. ¿Cuánto necesita el hombre la dirección a modo personal, a modo en el matrimonio, en pareja, la pareja, el matrimonio, en la familia, aún para que te dé dirección en los planes, en los proyectos, en los objetivos que el Señor quiere que alcances en este flash, porque la vida es un flash, y yo creo que la mejor decisión es esta opción, la mejor opción por las cosas espirituales. Ya la tengo a mi mamá, le doy la bienvenida desde la provincia de San Juan, querida provincia de San Juan. Me dice abundantes bendiciones, amados pastores, saludos, un abrazo grande, fiel oyente a mi mamá de la provincia de San Juan. Bien, vamos, ¿qué vamos a ver? Pastor, venimos hablando de la lepra, ¿te acordás? La enfermedad de esa Saraat es la palabra hebrea para definir, porque claro, hay varias patologías, varias enfermedades cutáneas de la piel que se le asocia a la lepra. Pero venimos desarrollando un tema de la lepra o Saraat, que es justamente la enfermedad causada por el pecado. Por la murmuración vimos ayer. Miriam, María, la hermana de Moisés con Aarón, cuando murmuraron, cuando criticaron al hermano Moisés. ¿Por qué solamente Moisés tiene la habilitación? ¿Por qué solamente el Eterno Yahweh se manifiesta solamente para con Moisés? Entonces, claro, vimos que le vino una enfermedad, la lepra, que el mismo Moisés tuvo que orar por ella para que esa enfermedad desapareciera. Voy a darle la bienvenida a mi querido hermano, amigo Huguito Ancatén desde el sur. Un abrazo grande, querido amigo, me dice veterano de guerra, un abrazo, querido Hugo, para la familia también, un abrazo tremendo. Huguito Ancatén, veterano de guerra de Malvinas también. Saludo a todos los veteranos, ahí ya se están, la promoción 82 de Malvinas, están ya con los preparativos para Paso de los Libres. La semana que viene hay un encuentro, y también para fin de año creo que están organizando, así que va a ser un privilegio compartir con todos. Un abrazo grande, mi querido amigo Huguito Ancatén, gran veterano de guerra. Muy bien, hoy ¿qué es lo que vamos a ver? Eliseo, dice este título, Eliseo y Naamán. En Levítico vamos a compartir, perdón, puse Levítico 15, no, Levítico 15 no, acá está. Sí, también puse, no, está mal, a ver, ahí está, Segunda de Reyes en el capítulo 5, Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a compartir en esta tarde, preciosa tarde, aquí en esta parte de la provincia de Córdoba, Tanti, muy cerquita, muy pegadito a lo que es la Villa Carlos Paz. Segunda de Reyes, entonces, vamos a compartir en Reina Valera 1960, acá la tengo. Segunda de Reyes, capítulo 5, acá hay un título, dice Naamán es sanado de la lepra. Naamán, ¿quién es Naamán? Ya lo vamos a ver. Y dice también un subtítulo, Eliseo y Naamán.
Acá en este episodio, en este relato que vamos a compartir, hay dos cosas bien definidas, dos acontecimientos muy importantes. En este capítulo del libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5, vamos a compartir dos cosas, dije. Una, cómo Naamán, que es un general del ejército sirio, una persona que ha logrado muchísimos objetivos, una persona muy reconocida entre las filas del ejército sirio, como así también en los ejércitos vecinos, porque era un gran militar, estratega, pero dice la Escritura que tiene una enfermedad que tiene categoría, condiciones direccionadas a la muerte, es decir, una enfermedad que no tenía una medicina específica, un antibiótico, algo que pudiera mitigar el dolor, la desesperación de padecer esa enfermedad, y que tenía que ser confinado, tenía que ser expulsado del campamento, del lugar donde él se encontrara. Claro, no podía compartir con la familia, no podía compartir con los amigos, porque estaba padeciendo una enfermedad altamente contagiosa. Pero vamos a ver cómo la mano de Dios, de Elohim, del Eterno, se va a manifestar, porque la misericordia del Señor es así. Y dice la Biblia que es desde ahora y para siempre. Está la misericordia latente, aunque la persona no merezca el perdón, bueno, el Señor lo perdona. Aunque no merezca sanidad, el Señor le da sanidad, porque Él es bueno y porque su misericordia es desde ahora y para siempre, y nunca debemos olvidarnos de su fidelidad, porque Él es fiel. Aunque el hombre sea infiel, Él permanece siempre fiel. Primer milagro, la sanidad de este gran personaje general del ejército sirio, Naamán. Pero, hay un pero siempre, bueno, vamos a ver que era leproso. Pero hay otro acontecimiento en este mismo relato del discípulo del profeta, el hombre, el varón de Dios, Giezi, se llama Giezi. Claro, el varón de Dios es Eliseo, el profeta. Es un discípulo del profeta Elías. Así que eso es lo que vamos a ver. Te invito a que me acompañes. Vamos a ver qué dice la Escritura, qué dice la palabra del Señor. Toma un poco de agua. Dice Segunda de Reyes, capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Era un varón como grande, reconocido por todas las personas, por los vecinos, por los amigos, dentro de los estamentos militares, bueno, muy conocido. Dice, y este señor, el jefe, el rey, lo tenía, dice, en alta estima. ¿Por qué? Porque por medio de él había dado el Eterno Yahweh salvación, victoria, le había dado a Siria. Recordemos el escenario, en estos tiempos bíblicos, el contexto, que los pueblos, claro, constantemente estaban entrando en batallas, en guerra, y este hombre era un hombre reconocido, porque por medio de él había obtenido grandes beneficio para su rey, para la corona, para el estado de Siria. Era este hombre, escuche las características, valeroso en extremo, pero, apareció un pero, leproso. Es decir, es un hombre que goza con un prontuario en su haber, tiene muchísimas cosas como militar, que lo reconocen, lo resaltan, conocidos en el vecindario, en muchísimas partes. Había obtenido, dice, varias victorias a favor del rey y de Siria. Pero, apareció un pero, lo voy a saludar. Aprovecho este pero para saludarlo a mi querido hermano el Johnny desde la provincia, querida provincia
de San Juan. Me dice: bendiciones, siervos. Johnny atento a la palabra. Abrazo al héroe Ancatén. Claro, mi hermano se acuerda. El Sergio Cajas, el comisario, desde la provincia de San Juan, está saludando a nuestro querido amigo Ancatén. Un abrazo grande, querido Ancatén. Bueno, mi hermano también, el Johnny, muchas gracias por acompañarnos en cada transmisión que estamos realizando desde aquí, desde donde estemos. Era una persona reconocida, pero leproso. Esto va a provocar esta enfermedad. Hemos visto la patología, las características de la enfermedad, de que era altamente contagiosa y tendría que estar expulsado del campamento y evitar el contacto con las demás personas para que no se propague esta enfermedad. Pero él era una persona reconocida, nadie le podía decir algo. Y de Siria, mire, va a contar qué pasó. Y de Siria habían salido, dice, bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Muchas personas dicen una casualidad, pero no. En la palabra del Señor no existen las cosas espirituales, no existen las casualidades, sino que todo tiene una causalidad, todo tiene una causa, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta joven que había sido capturada, llevada en una actitud de esclava a Siria, va a parar a la casa de este general Naamán, así que servía a la esposa de Naamán el sirio. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Ahora, qué importante es no callar, qué importante es hablar de la palabra del Señor. Mire, en todo momento, en todo lugar, en el negocio, cuando salimos, cuando entramos, cuando estamos con gente conocida, cuando estamos con familiares, de poner la palabra del Señor, transmitir la palabra del Señor. Eso es lo que nos dice. Esta mañana hablaba con unos testigos de Jehová en Villa Carlos Paz, y justamente hablaba del capítulo 28, desde el versículo 19 de Mateo, la gran comisión. La gran comisión. Y es de hablar de la palabra del Señor, hablarle a la gente. El mundo está experimentando una caída libre. El mundo está necesitando a gritos. El mundo, el sistema, las personas están pidiendo que haya algo que cambie la atmósfera, que haya algo, que suceda algo que cambie la política. Cuánto hambre, cuánta necesidad, cuántas familias que están atravesando por situaciones desesperantes, diría. Pero claro, el mundo está necesitando la manifestación. Eso dice Romanos, en el capítulo 8. El mundo gime, el Ruach, el Espíritu. En el capítulo 8 hay 3 gemidos. Dice que nosotros gemimos, el Ruach, el Espíritu Santo, gime con gemidos indecibles. Y la naturaleza, la creación, escuche, va mucho más allá. La creación, la naturaleza gime, dice Romanos capítulo 8, por la manifestación de los hijos de Dios, de Elohim. Es decir, el mundo está esperando algo, que suceda algo que los saque de esta gran tortura, vamos a decir. Mucha gente está, claro, viviendo en un paraíso porque tienen recursos, porque tienen poder, etcétera. Pero hay gente que le está pasando mal. Y espiritualmente, usted se va a dar cuenta que usted necesita, la gente necesita. Cuando el Mesías Yeshua lo visitó a Zaqueo, él dijo: es necesario que hoy posen en tu casa. Era necesario. Esta invitación se la hizo él solo. Es la única invitación que figura en la Escritura, que el Mesías dice: es necesario que hoy voy a tu casa.
yo abriría las puertas de mi casa urgente, esperar al Señor que impacte en mi vida, en mi casa, en mi salud, en mis planes, en los proyectos, en mis hijos. Saludo a Fernando Cajas en Finlandia, que está en el día de su natalicio. Un abrazo grande, ya lo he saludado varias veces, pero aprovecho la transmisión para saludarlo a mi querido hijo Fernando Lonchi Cajas, allá en Finlandia, en el día de su natalicio, de su cumpleaños. Así que lo voy a saludar, al Roe querido Osvaldo Jerez, lo voy a saludar de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Shalom, shalom, amado Roe, bendiciones y un abrazo gigantesco. Estaba viendo tus fotos, querido Roe, Osvaldo, y un abrazo grande para cómo estrecharte en un abrazo y bueno, y darte fuerza desde aquí, desde Tanti. Vamos, arriba, el Señor tiene cosas para darnos, así que el Señor traiga esa paz, shalom, que sobrepasa, dice Filipenses, todo entendimiento humano, más allá de lo que nosotros podemos entender o comprender, que llene tu corazón, querido Roe, un amigo ahí en San Miguel, Roe Osvaldo Jerez, un abrazo grande. Muy bien, así suceden las cosas. El mundo está necesitando que la palabra del Señor, la esperanza, la expectativa, que la fe viene por el oír, dice Romanos 10:17, y el oír por la palabra de Dios, de Elohim, del Eterno. Así que vamos a seguir. Este hombre era, por eso decía que esta niña que estaba cautiva, habló de ese varón del Señor, de Dios, y le dijo que él podía lograr la sanidad. Entrando Naamán a su señor, al rey le relató diciendo así, y así ha dicho una muchacha, que es de la tierra de Israel, me gusta. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Ahí como que se equivocó el rey, porque el rey de Israel, claro, no es la persona, la conexión a quien está, el cual estaba haciendo referencia esta muchacha israelita. No, está hablando de un varón, un hombre realmente, el profeta Eliseo, que es el quien puede intervenir en este asunto y puede ser el vínculo, el nexo, la conexión para que este general del ejército sirio, Naamán, pueda obtener la sanidad. Salió, pues, él llevando consigo, escuche, 10 talentos de plata, es mucho, aproximadamente, entre todas estas cosas, casi $800,000 sería una moneda a esta altura. Salió, pues, dice él, llevando casi $1,000,000, póngale, llevando consigo 10 talentos de plata. Cada kilo de talento era como 30 y pico, 37, creo, 38 kilos de plata cada kilo. O sea que esta persona está preparando 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro. ¡Wow! Esto duplica y triplica a la cantidad de talentos de plata, y 10, dice, mudas de vestido. Esto está preparando Naamán para presentarse. Va a ir primeramente por las cartas al rey de Israel, pero claro, está preparando esto, el dinero, los talentos, las piezas de oro y la muda para el varón del Señor, el profeta del Señor. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido. Claro, imagínese, él no tiene la culpa, él no tiene
la habilitación para interceder, porque esta es una enfermedad, acuérdese, neta y puramente del tipo espiritual. El rey no podía hacer nada. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, pregunta, ¿soy yo, Dios Elohim, que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Claro, él inmediatamente lo ha asociado, el rey de Israel, ha asociado esta carta, claro, porque en esos tiempos dije recién que las guerras, las batallas se desataban de un momento a otro. Era que no le gustó una cosa, inmediatamente invadían, guerras, batallas, muerte, destrucción. Entonces, el rey de Israel está entendiendo, está interpretando o malinterpretando que el rey de Siria quiere tener un conflicto bélico y lo está desafiando. Entonces dice, yo no tengo la capacidad. ¿Qué se cree? ¿Que soy Dios para sanar? Porque solamente el Señor, Dios, Elohim, es el que podía intervenir. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos. Imagínese el escenario, por favor. Vino Naamán con sus caballos, plural, y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, Jardén, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Yahweh, su Elohim, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, claro, de la tierra de él, pregunta, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y me lavaré en ellos. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Bien, voy a hacer un paréntesis aquí. Resulta que él, lo que cuenta el relato, el hombre, el varón de Dios, el profeta Eliseos, mirándolo de lejos, claro, hay un indicio en las cosas espirituales, se disciernan espiritualmente. Decíamos que el hombre natural no las puede entender, no puede comprender. El hombre natural cree que es todo como él piensa, como él se imagina. Naamán ya tenía el método. Dice, me voy a presentar, lo voy a impresionar al varón, al hombre de Dios, al profeta. Voy a llevar bastantes regalos, bien, una suma abultada para estremecer las estanterías del varón de Dios. Entonces, dice el relato que, claro, que ni salió ni siquiera el profeta a recibirlo, sino que de lejos nomás lo vio. Claro, ya venía con una característica, con una apariencia de orgullo, de soberbia, porque venía, dice, con sus caballos y su carro. Daba a entender, claro, ostentando poder, autoridad, como llevando, sería un término común, llevando por delante a las personas. Y no es el método como las personas quieren. Ya está establecido. La Biblia, la Torá nos da son instrucciones. Y si nosotros cumplimos al pie de la letra las instrucciones, si nos esforzamos, si nos animamos, las cosas son diferentes. Pero es necesario ser obedientes. Y el método que debemos establecer es el método que Dios ha determinado ya. Él marca los parámetros, Él marca los límites.
este hombre iba pensando, claro, que porque era una persona, un personaje reconocido, inmediatamente le iban a tirar la alfombra roja, el profeta de Dios de Elohim iba a salir corriendo porque llegaba Naamán, el sirio, el general, y que iba a hacer una oración, iba a invocar al Todopoderoso y lo iba a apoyar su mano, o iba a poner su mano sobre él y inmediatamente él iba a ser sano. Él tenía un método, pero no es como nosotros pensamos o como nosotros nos imaginamos. Muchas veces, ¿sabe? Lo que tiene que hacer la persona y no quiere es arrepentirse, es pedir perdón, es dejar el chiquero de donde está inmerso, salir de ese lugar, negarse a sí mismo. Eso dijo Cristo, el Mesías Yeshua. Y volver a casa, de donde salió, a la cobertura del Padre, y hay que pagar un precio para eso. Eso es lo que la Biblia establece, eso es lo que la Biblia nos enseña, que debemos experimentar teshuvá. Teshuvá es la palabra arrepentimiento, no el arrepentimiento que nosotros, por ahí las personas dicen, no, yo me arrepiento de todo corazón, una confesión, sino es algo más profundo. El teshuvá, el arrepentimiento, es volverse a Dios, a Elohim, volverse a sus mandamientos, a su palabra, a sus estatutos, a las cosas espirituales. A eso son los métodos. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo por ahí. Yo siempre lo relaciono cuando David tenía que traer el arca, compró bueyes nuevos, carros nuevos, todo un protocolo que él había ideado. Pero resulta, cuando traían de los filisteos, la iban a llevar a Jerusalén, al arca del pacto, el testimonio, dice que pusieron sobre el carro y comenzó a andar los bueyes, y el carro y los bueyes trastabillaron, y el arca casi se cae, se está por caer. Y hubo un hombre que apareció en ese escenario, Usa, que significa fuerza de hombre, Usa, fuerza de hombre. Intentó de sostener el arca para que no caiga y quedó inmediatamente pulverizado, muerto. ¿Por qué? Porque ya estaba establecido cómo se debía transportar el arca del testimonio, ya estaba sobre los hombros de ¿quién? De los sacerdotes, no cualquiera. Por eso, como Naamán dice, no, yo voy, pensé que él iba a salir, pensé que él iba a invocar su Dios, su Elohim, y que no es como nosotros queremos, sino como el Señor quiere. Entonces, dice, volvemos al texto, el mensajero le envió un mensajero, eso lo leímos, tocará el lugar, lo sanará. Los ríos de Damasco, el Habana, Farfar, río de Damasco, son mejores. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue como enojado. Él quería que las cosas se hicieran como él quiere. Ahora, claro, muchas veces las personas dicen, no les gusta cuando se le da la instrucción, la enseñanza, para que les vaya bien, para que corrijan la dirección, que se vuelvan a Dios. Bueno, muchas personas no quieren. Mas, escuche, sus criados que lo acompañaban se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, escuche, lávate y serás limpio? Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Es decir, Naamán, el sirio, no quería obedecer. Le está diciendo, claro, las personas muchas veces objetan y dicen, no, lo que pasa que más adelante, que ahora no, que ahora sí, que ahora... Excusas y argumentos y cosas que a la persona la limitan y evitan el proceso
el plan, el objetivo que el Señor tiene. Agogüe es la palabra griega que significa el propósito que el Señor quiere que se cumpla en cada persona. Pero somos nosotros, claro, usted habrá escuchado hablar del libre albedrío. La persona tiene, nadie obliga a nadie a nada. La Biblia, la Torá no te obliga. Esto es al que quiere, al que dispone su corazón. Tiene libertad absoluta. Ahí, por ejemplo, Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, dice el Mesías, Yeshua habla, si alguno, él no obliga a nadie, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Entonces, así es la situación. Hay libertad, pero claro, debe estar el deseo, la disposición de la persona para anhelar, para querer las cosas espirituales. Se fue zambullendo, descendió, dice, se zambulló, ¿cuántas? 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Mire, cuando hay obediencia, ¿qué pasa? Cuando hay obediencia, hay bendición y gran bendición. A veces las cosas parecen muy gravosas, muy pesadas, pero tenemos a alguien, tenemos a Cristo, tenemos el Mesías, el ungido, que Él nos da el ejemplo que sí se puede cumplir, obedecer, moverse de acuerdo a las normas, al plan, al propósito con el cual el Señor nos ha creado y nos ha dado la oportunidad en esta vida. Bien, dije que por un lado estaba el general Naamán, el sirio, pero ahora vamos a ver qué produce la avaricia. Acá dice la avaricia y el castigo a Giezi, que es el criado, la mano derecha del profeta, del varón, del profeta Eliseo. Dice, y volvió, Segunda de Reyes, estoy compartiendo, capítulo 5, versículo 15, y volvió al varón de Dios, de Elohim, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay, escuche, el general sirio dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios, Elohim, en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Yahweh, el eterno Dios Elohim, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga, dice, de un par de mulas, porque de aquí en adelante, tu siervo no sacrificará. Mire cómo una actitud cambió, un escenario cambia de un momento a otro, de un estado de cosas pasa a otro estado. Ese hombre que estaba padeciendo una enfermedad que lo atormentaría, que él ya se estaba imaginando que iba a ser despreciado, desechado, expulsado del lugar, porque la enfermedad, la patología era altamente contagiosa, peligrosa, y el destino era la muerte. Pero dice, mire, quiso entregar los regalos y se dio cuenta, reconoció. Todo empezó porque una muchacha prisionera, claro, en un estado de esclavitud, sería sometida a la cautividad, pero no su boca, no su lengua para decir que no todo está perdido, que hay posibilidades, que hay una nueva oportunidad para comenzar en la vida, para cambiar la vida, para cambiar la trayectoria. Ya vamos a ver, de aún, escuche, la descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, tataranietos, por 1000 generaciones de los que me aman, dice Éxodo capítulo 20, cuando habla de amar al Señor con todo,
de la gran diferencia que hay entre los que aman a Dios, a Elohim, y los que no lo aman. Entonces, quedó manifiesto y Naamán, el sirio, se dio cuenta que no hay otro Dios, dice. No hay, la palabra sería mikamoja en hebreo. Mikamoja es ¿quién como tú? ¿Quién como tú significa? ¿Quién como el Señor que nos puede sanar, nos puede restaurar, puede regenerar nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer las cosas? Claro, siempre y cuando la persona le permita al Ruaj, al Espíritu de Dios, que se manifieste, que haga los cambios, que saque lo que no sirve, lo que no es, lo que no pertenece a lo espiritual, que proceda a los cambios, a la transformación. La Biblia dice que el Ruaj HaKodesh, el Espíritu Santo, es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso dice la Biblia. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Dijo, él no recibe nada. Pide cargar las mulas, un poco de tierra de Israel, porque dice de aquí en adelante, tu siervo no sacrificará ofrenda, ni ofrecerá sacrificio a quienes, a otros dioses, sino a Yahweh, el Eterno. En esto, perdone Yahweh, escuche, es una persona que no sabe, que no conoce de cuáles son las leyes, las instrucciones que el Abba, el Padre, ha establecido. En esto perdone, dice el Eterno Yahweh, a tu siervo, que cuando mi señor, el rey de Siria, que son paganos, tienen muchos dioses, entrar en el templo de Rimón para adorar en él, en un templo dedicado a los ídolos, dice, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare. Mire lo que está diciendo. En el templo de Rimón, cuando haga tal, Yahweh, perdone en esto a tu siervo. Mire, se está convirtiendo y está diciendo, lo que pasa que yo estoy sujeto en autoridad, como el centurión romano. Cuando hablaba con el Mesías Yeshua, yo estoy sujeto a autoridad. Lo que yo digo, haz, ellos van y hacen. El soldado le digo, venga, y el soldado viene. Entonces, este general también está sujeto a autoridad, al rey. Entonces está pidiendo que el Señor me perdone, porque tengo que acompañarlo al rey, a los santuarios, ofreciendo a ídolos, a dioses paganos, pero a la vez la oportunidad que yo tenga de inclinarme es porque el rey está así, porque es una ordenanza, porque es una ley. Que considere el Señor. Mire cómo ha cambiado ya la manera de pensar de este hombre que tenía una enfermedad. Estaba direccionado hacia la muerte, pero Dios, Elohim, le dio vida. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giesi, el criado de Eliseo, el varón de Dios, el profeta, dijo entre sí, he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no ha tomado de su mano las cosas que había traído. Vive Yahweh, el Eterno, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Acá vimos el título, a la avaricia. Avaricia en el corazón, cuidado, avaricia, ¿y qué dice? Y el castigo. ¿Qué está haciendo este Giesi? Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, va todo bien. Mire cómo cambió este hombre que se baja ahora del carro. Primero se llegó con toda una pompa de caballos, auxiliares, carro, en una actitud de soberbia, podría decirse. Y se tuvo que meter, claro, tal vez entre esas 7 sumergidas al río Jordán. Una de esas era por la
que sea limpio del orgullo, de la soberbia, de la vanidad. 7 veces se tuvo que sumergir, pero acá ya cambió la vida de él, porque se bajó, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Pregunta. ¿Va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Mire, avaricia. Esto se resume en avaricia. Y 2 vestidos nuevos, 1 talento, 33, 36, 37, casi 40 kilos de plata, y dice 2 vestidos nuevos. Avaricia. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2, en vez de 1, tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas, son pesados, acuérdese, 30 y casi 40 kilos, y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuesta de 2 de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego, avaricia, luego mandó a los hombres que se fuesen lejos. Avaricia. Y él entró y se puso delante de su señor, Eliseo. Y Eliseo le dijo: pregunta, ¿de dónde viene Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: pregunta, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, hay una sentencia. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. Cuidado, mucho cuidado. Termino acá, se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. La lepra lo impregnó, lo llenó inmediatamente. ¿Por qué? Porque, claro, es un pecado. La avaricia, vimos la murmuración. Entonces, claro, pecado, la definición la tenemos en 1 Juan capítulo 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, la ley, porque pecado es justamente infracción de la ley, de la Torá, de los 5 primeros libros de Moisés. Así que cuidado, mucho cuidado. Él, por la avaricia, se vio, dice, por lo tanto, mire la sentencia, por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Porque claro, los hijos están involucrados, los nietos, los bisnietos, tataranietos, generaciones venideras. Y salió, dice, de delante de él leproso y blanco, dice, como la nieve. Muchísimo cuidado con el pecado, con la lepra. El pecado nos asedia. Debemos ser sabios. Por eso, el conocimiento. Johanan capítulo 8, versículo 32, dice: y conoceréis el Mesías. Yeshua está hablando, diciendo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Porque claro, al conocer las leyes y las instrucciones no vas a cometer el pecado. Te vas a sujetar a las normas, a las leyes, a los estatutos que el Padre ha establecido. Muy bien, hasta aquí nomás. Muchísimas gracias por cada saludo, por cada mensaje. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti. Que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom, paz, todas las áreas de tu vida cubiertas por la protección, la cobertura del Señor. Adonai el Señor. Bendiciones, shalom, alejem.
para los buenos momentos y para los malos, en tiempo de tristeza y en tiempo de alegría. La Biblia es la respuesta justa a tus necesidades. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. La Biblia es la guía que necesitas. Léela. Un mensaje de tu radio. Radio Vida Gospel, Tanti, Valle de Punilla, Córdoba.